Podamos vivir lo que Dios nos enseña. Y hoy vamos a estudiar la vida de un hombre, bueno, la vida desde los pasajes que la Escritura nos da, de un hombre de Dios, de un hombre que marcó su generación por su fe y de un hombre que la Biblia dice que por esa fe agradó a Dios. Por eso el tema se llama la fe que agrada a Dios. Cuando el Señor Jesús estaba bautizando, dice la Escritura que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, hay hijos, hay corazones que van por encima del promedio y complacen a Dios, agradan a Dios. Y de hecho la Biblia así lo dice. Y por eso la Escritura destaca a ciertas personas. Así que vamos a ver hoy como 3 facetas de la fe. Y lo primero que quiero compartir es que la fe debe impactar la familia. Si nosotros tenemos fe en Dios y nuestra fe es robusta, nuestra fe es firme, nuestra fe es genuina y tenemos compromiso con esa fe, nuestra familia debe ser impactada. Y a veces nosotros queremos evangelizar a nuestra familia de manera incorrecta, porque a veces en la familia somos los canzones con el versículo, la gente se esconde, no quieren oír. Pero la Biblia nos enseña cómo a través de la fe debemos impactar nuestra familia. ¿O quién no va a caer ante la presencia de Dios? Creo que a veces somos nosotros que cometemos errores y no tenemos la perspectiva correcta. Pero si nosotros tenemos fe cierta, genuina en Dios, nuestra familia va a ser impactada y por lo tanto va a ser transformada. Vamos a ver, a la luz de lo que vamos a estudiar, que Dios quiere establecerse en nuestras generaciones. Dios quiere establecer su reino en nuestro corazón, pero que ese reino continúe a través de nuestras generaciones. Yo les he compartido a ustedes, Dios es un Dios generacional. Dios está interesado en nuestra familia actual y en nuestra descendencia también. Así que vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 5. Entonces vamos al comienzo de la Biblia. Génesis capítulo 5, versículo número 15. Aquí estamos hablando entonces de los antediluvianos, aquellos que vivían 800, 900 años. El más longevo fue Matusalén, vivió 969 años. ¿Sí? Luego ya Dios, por la maldad del hombre, decide acortar la vida de los hombres. Vamos a leer por favor Génesis 5:15. ¿Están conmigo, hermanos? En la lectura de los pasajes que vamos a hacer, hoy requiere la Biblia que le prestemos mucha atención a lo que vamos a leer. Génesis capítulo 5, versículo 15. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Permítame, yo me detengo aquí un momento. Si en la vida actual 70, 80, 90 años de vida, 100 a lo sumo, y por ahí algunos casos, cierto que son excepciones, 110 años, 112. Encontramos familias de 15 hijos. En esa etapa de vida y hasta más hijos, usted se puede imaginar 890 más 830 años, en total vivió 895. Usted se puede imaginar cuántos hijos puede tener esa familia. Y en ese tiempo no había televisión, como dicen por ahí. Dios mío, la cantidad de hijos era una cosa impresionante. Yo creo que a los 8, si él vivió 895, a los 894, ¿usted se imagina todos esos nombres? Si nuestros viejos con cariño
cuando tienen 5 para llamar al menor que se llama Pedro, comienzan desde el mayor, Juan, María, Alberto, hasta que llegan al último. Usted se puede imaginar esa cantidad de hijos, cómo sería el enredo con todos los nombres. Dios mío, porque es que aquí la Biblia dice, versículo 16, que él vivió 830 años y engendró hijos e hijas. Pero pasa el versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró, ¿a quién engendró? A Enoc. Allí nos vamos a centrar en este hombre. Recordemos que el carcelero de Filipos escuchó porque él estaba asustado, él se quería morir después de que vino el terremoto y los presos iban a quedar libres, y Pablo le habló. Y una de las cosas que Pablo le dijo es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo veo entonces que Dios está interesado en que nuestra familia sea salva, nuestra familia hoy, pero que nuestra descendencia también sea marcada con el nombre de nuestro Señor. Ahora, el asunto es cómo nos ganamos a la familia. La familia nos la ganamos con un correcto testimonio de vida, porque qué difícil es evangelizar nuestra familia cuando ellos ven en nosotros un antitestimonio, cuando ven lo contrario. Nuestra familia requiere ver un testimonio de vida. Testimonio de vida, lo primero. 2, intercesión. Tenemos que orar por nuestra familia. No solo por aquellos que ya conocen al Señor, sino orar por aquellos que aún no lo conocen. Y en tercer lugar, ganaremos a nuestra familia con amor. Nuestra familia no necesita condenación. Nuestra familia necesita amor. Cuando nosotros tenemos un testimonio de vida, oramos por ellos y caminamos en un amor genuino, nuestra familia vendrá toda a los pies de Jesucristo. En este caso en particular, vemos algo que Dios empezó a hacer en esta familia. Y como nos vamos a centrar en Enoc, vamos a mirar la ascendencia de Enoc, es decir, los antepasados de Enoc. Porque vemos que en ellos hubo fe y hubo temor de Dios. Y esa fe en Dios y ese temor de Dios lo transmitieron en sus generaciones. Que Dios nos ayude para marcar a nuestras generaciones con la vida de Dios, con el nombre de Cristo. Y esto lo vemos, o esto lo concluyo, del significado de los nombres de las 3 generaciones. Hemos leído ahí y nos dice que Enoc tuvo un padre que se llamó Jared y tuvo un abuelo que se llamó Mahalaleel. Entonces vemos 3 generaciones y el significado de los nombres es interesante. Vamos a la siguiente diapositiva. El nombre Mahalaleel significa Dios brilla. El papá de Mahalaleel, cuando él nació, el papá de Mahalaleel le puso un nombre. Cuando él nació, ¿cómo le llamo? Entonces, cuando él le pone ese nombre es porque está siendo guiado por Dios. En él hay un temor de Dios. Y estamos hablando de Génesis capítulo 5. Solo siglos han pasado. Este hombre, Enoc, dice la escritura, séptimo desde Adán, era la 7ª generación desde que Adán y Eva salieron del Edén. Luego solo habían pasado unos siglos, pero en la humanidad se conservaba el temor de Dios, la revelación de Dios. Y cuando este niño nace, el padre le pone ese nombre, Dios brilla, Dios sigue resplandeciendo. Pero luego nace Jared y Mahalaleel le pone, primero Jared, luego el otro, significa siervo. Siervo. Yo creo que nosotros todos como padres anhelamos que nuestros hijos le sirvan a Dios. Yo le digo al Señor, porque yo no sé qué está en el corazón de Dios todavía. Yo no necesariamente, no estoy diciendo que Daniel tiene que ser pastor, pero sí le va a servir a Dios. ¿Dónde? Yo no sé dónde Dios lo va a poner, en qué área del cuerpo, en qué lugar, cómo Dios va a hacer con él, pero esta mañana nomás oraba por él. Y le decía: Señor, yo te pido, que le dije, venga, vamos a orar. Claro que él no pensaba tanto en la oración, sino que yo lo iba a abrazar, él lo iba a arrunchar esta mañana. Entonces lo cogí ahí, le puse la mano y empecé a orar y a declarar eso, que Dios lo use como Él quiera, pero que lo use. Que nuestros hijos puedan amar a Dios, conocer a Dios, seguirlo y servirlo. Y nace finalmente Enoc y su nombre significa consagrado. Los padres consagraron a este niño a Dios.
Desde que nació, los padres profetizaron sobre él. Este es consagrado a Dios. Lo entregamos a Dios. Y definitivamente vemos entonces que en estas generaciones hubo temor de Dios y ellos transmitieron ese temor de Dios y esa fe en sus generaciones. Y en esa cantidad de personas que nacen, Enoc se destacó. Y aquí voy al segundo puntico, y es que la fe se destaca. La fe se destaca. La fe no es algo, generalmente nosotros hemos reducido la fe a una declaración. Yo por la fe digo tal cosa. Yo por la fe, no, si yo tengo fe en Dios. Y muchas veces creo que hemos reducido la fe a una declaración. O hemos reducido la fe a un credo, hemos reducido la fe a una expresión, a una confesión doctrinal. Pero la verdadera fe nos destaca. Leamos por favor Génesis 5:19. Génesis 5:19 dice: y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. El versículo 20 dice: y fueron todos los días de Jared 962 años. ¿Te imaginas la cantidad de hijos que Jared tuvo? 962 años teniendo hijos. Tremendo, ¿no? Tremendo eso. Entonces, dentro de toda esa cantidad de hijos, dentro de toda esa cantidad, es que usted póngale un hijo por año, man. Bueno, uno cada dos. ¿Y si nacieron algunos mellizos? Trillizos, porque eran vientres fértiles. Hablemos de 500 hijos, pues. Un hijo cada 2 años. Un hijo cada 2 años. 500 hijos. Pero la Biblia no nos habla de los 500, nos habla de uno que se llamaba Enoc. Por la fe, Enoc se destacó. La verdadera fe en Dios quiebra lo normal, quiebra la rutina, la línea promedio. Y definitivamente hay que hacer algo más que el promedio. Yo veía a este gimnasta colombiano en los Juegos Panamericanos, que se ganó, creo, 2 medallas de oro, una de plata y 2 de bronce. Ningún gimnasta colombiano había logrado eso. Es el primero que hace eso. Y va como muy fuerte candidato para los Olímpicos del 2016. Y en la entrevista, y a mí me gusta ver eso, porque le preguntaban, ¿y cómo es su vida diaria? Él decía: yo entreno 8 horas diarias, de 7 de la mañana a 12, 5 horas. Y luego cojo de 3 a 6, porque a las 6:30 entro a estudiar. Y dije yo, ¿cómo no se van a lograr cosas con ese esfuerzo? Nosotros a veces queremos lograr cosas, pero ahí vamos, por raticos. Amados, en la vida cristiana es igual. Y hoy vamos a ver el ejemplo de este hombre. Ya estamos incursionando en la vida de este hombre. Y vemos que él no estuvo en el promedio, él fue más allá. Él marcó la diferencia. Y lo estamos leyendo aquí nosotros. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que se destacaron por su fe. Por eso en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, que se llama los héroes de la fe, siempre comienza diciendo: por la fe conquistaron, por la fe alcanzaron, por la fe batallaron, por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros, por la fe taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe conquistaron, hicieron, por la fe. La fe en Dios te lleva a alcanzar cosas grandes para Dios. No nos podemos reducir y conformar y decir: ay, es que fulano sí puede, es que Perencejo sí puede. Todos somos hijos de Dios y en Él no hay acepción de personas. Luego Dios nos está llamando, tal vez, hermanos, a caminar en un nivel mayor de fe. Básicamente, ¿qué es la fe? La fe es creer, la fe es confiar. ¿Cómo creer y confiar en alguien que poco conozco? Entonces la fe requiere amistad con Dios. La fe requiere conocer a Dios. Vamos a ver cómo la fe transforma nuestra vida. Y es lo segundo que les quiero compartir esta mañana. La fe se hace evidente en la vida diaria.
Entonces tenemos que concluir de nuevo que la fe va más allá de una expresión, va más allá de decir yo creo en Dios, o como podemos escuchar a veces yo creo en Diosito. La verdadera fe va más allá de una expresión. La verdadera fe en Dios transforma tu estilo de vida. Y lo vamos a ver en él. Porque la fe nos lleva a caminar con Dios. Esto es lo primero. La fe nos lleva a caminar con Dios. Leamos por favor Génesis capítulo 5, versículo 23 y 24. La fe nos lleva a caminar con Dios. Génesis 5, versículo 24. Como yo les decía, vamos a leer despacio. Verso 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Cuántos años vivió? 365. Al considerar el promedio de vida, Enoc vivió la tercera parte de los demás. Todos vivían 900 y tanto, él vivió 365. ¿Verdad? La tercera parte vivió él. Versículo número 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tremendo, ¿verdad? Yo creo que uno lo normal vería su papá tuvo a Enoc y en vida del papá Enoc desapareció porque él vivió 960 y pico, ahora lo leímos, pero el hijo solo 365 años. Entonces uno decía, llegó hasta la tercera parte de su vida. Pero la Biblia dice que Enoc un día desapareció. Yo no sé, un día tal vez llegaron todos, desayunaron y él dijo, ya vengo. Me voy a cepillar. Claro que en ese tiempo no existía Colgate ni nada de eso, pero había unas hojitas muy buenas. Entonces se fue a cepillar. Y todos esperaban que Enoc volviera, que Enoc bajara. Tal vez ese día se iban a trabajar, a cortar leña, qué sé yo. Y empezaron a llamar a Enoc. Y Enoc desapareció. Y no fue un traslado de región, porque ahora vamos a mirar la escritura. La Biblia dice que él desapareció porque le llevó Dios. Pero lo que yo quiero destacar ahí en ese versículo 24, leámoslo de nuevo y despacio. Caminó pues Enoc con Dios. Si nota usted que no dice Dios caminó con Enoc, sino que dice caminó Enoc con Dios. Y ese orden en que aparecen las personas en las Sagradas Escrituras, Enoc y luego Dios, nos deja ver la iniciativa y compromiso que Enoc tenía con Dios. Amados, ¿cuántas veces nosotros anhelamos continuamente, oramos y le pedimos a Dios, Señor, camina conmigo? Y creo que también debemos reflexionar, Señor, yo quiero caminar contigo. Dios no está obligado a andar siempre en mi camino, porque mi camino puede ser de maldad, mi camino puede ser torcido. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Dios no está obligado a andar en ese camino conmigo, porque es un camino de maldad, porque es un camino de perversión. Entonces es el hombre, ¿cuál Enoc?, que debe decir, voy a caminar con Dios, voy a seguir al Señor, voy a someterme a su camino. Este hombre desarrolló amistad con Dios porque dice la Escritura, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Porque tu amigo termina influyéndote. Si tú no te lo ganas para el Señor, tu amigo terminará sacándote de los caminos del Señor. Hay amistades que convienen, hay amistades que no convienen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra del Señor. Pero este hombre desarrolló amistad con Dios. Y me gusta mucho porque aunque Enoc vivía en la tierra, él era muy consciente de lo espiritual. Y su caminar era diferente.
Por eso dice, caminó Enoc con Dios. El camino de Enoc era muy diferente al de la mayoría. De hecho, algunas veces parecía como que Enoc iba en sentido contrario a las mayorías. A veces eso no es fácil, porque en un momento dado nos podemos sentir como que vamos en contravía, porque las mayorías van hacia algo. Y entonces nosotros empezamos a ver, porque Dios nos habla, porque Dios nos enseña que ese no es el camino, porque queremos seguir el camino de Dios. Entonces yo pensaba en Enoc andando por los caminos de Dios y pensaba en sus pies, porque los pies de Enoc no caminaban por el sendero del mal. Sus pies no iban a buscar otra persona que no fuera su esposa o su esposo. Sus pies no se dirigían al bar o a la discoteca. Sus pies no eran sigilosos u ocultos para hurtar o engañar. Sus pies caminaban a la luz de Dios. Él caminaba con el Señor sin apartarse ni a la izquierda ni a la derecha. Y si este hombre pudo caminar con Dios varios siglos, ¿por qué nosotros no hemos de caminar menos de un siglo con Dios? Es posible. Es posible. La pregunta es, ¿quiero? ¿Quiero en verdad caminar con Dios? ¿Quiero en verdad caminar con el Señor? Nos dice el texto que acabamos de leer, nuevamente leámoslo porque quiero que esos versículos los trabajemos. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Escúcheme que traté de hacerle como un exégesis allí a ese versículo, investigar. La palabra llevó, dice desapareció porque le llevó Dios. La palabra llevó es una traducción de un término hebreo que significa tomar, agarrar, asir. Es decir, un día Dios interrumpió el cielo, extendió su mano y agarró a Enoc. No, venga acá. ¿Me hago entender? Un día el Señor dijo, Enoc, ven acá. Es que usted se la pasa tanto conmigo que ya no quiero que esté más en la tierra. Venga para acá. Esto nos recuerda, hermanos, que el Señor Jesús vuelve y que Él va a levantar su iglesia y que nos encontraremos con Él y estaremos para siempre con el Señor. Pero así como Enoc fue levantado porque caminaba con Dios, la iglesia debe caminar con Dios para ser levantada. Ahora, quiero aquí tomarme un paréntesis, escúcheme. En estos tiempos aparecen muchas enseñanzas de error. Y por eso encontramos en internet y en los medios, en las redes sociales, quienes aparecen anunciando fechas para la venida del Señor. O asustan a la gente con tragedias y terremotos que ocurrirán. Y quiero tomarme este paréntesis porque hermanos me han estado preguntando, pastor, allá en Facebook aparece un señor ahí hablando de algo que va a venir. Y estos personajes que aparecen traen confusión al pueblo de Dios. Y declaran entonces el juicio o la tragedia que vendrá sobre la tierra, o declaran la fecha de la venida del Señor. Y cuando sus profecías no se cumplen, entonces posponen la fecha. Y posponen la fecha, y entonces comienzan a caer en doctrinas y posiciones heréticas. Una herejía es la tergiversación de las Sagradas Escrituras. Y hay que tener cuidado con eso, amados. Entonces, cuando los hermanos me preguntaron, pastor, ¿y esto es verdad o esto qué? Le dije yo, déjeme primero, yo miro al personaje en cuestión. Entonces entré a mirar, a investigar sobre este señor. Y quiero decirle, varias alarmas se prendieron cuando yo entré a mirar la vida de este señor, lo cual me hace dudar de lo que dice. Y esto que comparto no es solamente, ni el nombre les voy a dar del personaje, porque muchos personajes van a seguir apareciendo, se lo digo. Muchos van a aparecer diciendo que son el Jesús, el Mesías, otros diciendo que el Señor viene el lunes a las 10 de la mañana, otros diciendo cantidad de cosas, amados. Entonces es necesario que usted aprenda a distinguir las cosas. Amén. Me parece que es necesario decirle a usted ciertas cosas que debe tener en cuenta. Número 1, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra de Dios. Vea la palabra, iglesia.
vea la palabra. Y tienes al testimonio del Espíritu Santo. Ciertamente estamos en tiempos finales y hay muchas señales y las señales son evidentes. Pero también dice la Escritura que en los tiempos finales habrán falsos profetas, falsos maestros, doctrinas de demonios, dice la misma Escritura. Entonces el verdadero hijo de Dios tiene que aprender a discernir los tiempos. ¿Dónde está caminando? ¿En qué tiempo estamos? Así que miré a este señor. Una de las cosas que me llamó la atención en primer lugar es que este señor siempre aparece solo. Yo entré a la página precisamente por la inquietud que los hermanos me planteaban. Entré a la página y el señor siempre aparece solo. No se ve con familia, no se ve con la esposa, no se ve con los hijos. Eso ya es raro. No me gustó eso, pero puede ser que es que no los saca por allá y los mantiene guardados en la casa. 1. 2. A este señor no lo avala ningún ministerio de trayectoria en la iglesia. Recuerden que en la iglesia primitiva, cuando se levantaba un ministerio, ese ministerio era reconocido por los otros ministerios. Pero resulta que este señor, algunos dicen que se autoproclamó ministro. En fin, yo obvié eso, seguí mirando. Este señor en una de sus profecías dice que para los últimos tiempos habrá una sola iglesia en la tierra y será la de él. Se llama Global Church, no sé qué. Ya eso dije, no, aquí sí ya la cosa la sacó del estadio con esta. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Escúcheme lo que le voy a decir, cuando la iglesia comienza a volverse selecta, solo nosotros somos santos. Hermanos, solo nosotros iremos al cielo. Eso empieza a rayar en una actitud herética y sectaria, digna de las sectas. Porque la iglesia de Jesucristo es una sola y está en todo el mundo, conformada por todos los lavados por la sangre del Cordero. Hay que tener cuidado con esas cosas. Y seguí mirando y entonces ya profetiza, entre comillas, fechas y un poco de cosas. Y dije, no, este señor ya las cosas están raras. Y pues me acabo de dejar pensando, ¿no? Igual son cosas para pensar. Bautiza por internet, casa por internet, y los domingos la iglesia de él se reúne virtualmente. Todos se conectan en computador y se reunían en culto los domingos virtualmente. No. Entonces tenemos que mirar. Ahora yo le hablo de un caso en particular, pero mis amados, tengan la seguridad que van a seguir apareciendo. Pastor, ¿y por qué? Escúcheme, porque la Biblia también dice que los que no quieren creer a la verdad, Dios envía un poder mentiroso sobre el engaño para que crean. Amén. Sí, hermanos, estamos en últimos tiempos, claro que sí. Y la iglesia de Jesús debe desarrollar el discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Y así, como Dios levantó a Enoc, también el Señor levantará a su iglesia. Porque eso sí está claro en la palabra de Dios. No necesito a ningún profeta o a ningún apóstol o ningún pastor o ningún ministro que me venga a decir eso. Aquí está claro en la palabra de Dios. Jesucristo vuelve por su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivamos seremos arrebatados y transformados y estaremos para siempre con el Señor y reinaremos con Él, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces es muy importante guardar lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces Dios un día toma la decisión de tomar a Enoc y levantarlo y traerlo. Ahora debemos considerar aquí dos versículos importantes. Génesis 5:21. Génesis 5:21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Miren, hermanos, lo que la Biblia dice. Enoc vivió 365 años. A los 65, Enoc tiene un hijo que se llamó Matusalén. Y después de que Matusalén nace, 300 años exactamente, Enoc caminó con Dios. ¿Qué sucedió para que en ese momento comenzara Enoc a caminar con Dios? Hermanos, es interesante ver aquí que la palabra Matusalén significa hombre de la jabalina.
Matusalén significa hombre de la jabalina. La jabalina es un arma de guerra. Es un arma arrojadiza. De hecho, recuerden que Goliat tenía una. Entonces, precisamente después de que nace Matusalén, es cuando Enoc comienza a caminar con Dios. Y esto podemos verlo como una figura de aquello que tenemos que sacar de nosotros porque estorba nuestro caminar con Dios. Y pensaba yo en el arma. Eso nos habla de ese carácter irascible. ¿Verdad? Cuando nos dejamos llevar por las pasiones, la ira es una de las pasiones, y nos dejamos llevar y entonces somos de un temperamento fuerte. Eso estorba el caminar con Dios. Cuando hay una continua actitud de contienda o de conflicto, el no me dejo, el ahora me desquito, el etcétera. Yo pienso así, yo hago así las cosas. Si algo espera Jesús de sus hijos es que desarrollen un corazón manso y humilde. Hablamos de sacrificar o negarnos esas actitudes de rebelión en nuestro corazón, de dejarnos guiar de las pasiones, aquellas cosas que tienen que salir de nosotros para poder caminar con Dios. Porque eso estorba. Y algo que encontramos también en la vida de este hombre es que la fe nos lleva a vivir una vida sobrenatural. Esta es la segunda cosa que les quiero decir aquí. La fe nos lleva a vivir una vida sobrenatural, una vida diferente. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude para que nuestra vida con Dios no caiga en la religión, para que nuestra vida con Dios no caiga en la monotonía, en la rutina. ¿A usted no le ha pasado a veces en su vida espiritual eso? Que cae como en la rutina, como en la pereza, como que usted va a orar y en un minuto de oración ha bostezado 8 veces. Ay, no, tengo una pereza para orar. ¿Y por qué no lee la palabra del Señor? Ay, no, a mí esas letricas ya se vuelve una sopa de letras y yo no entiendo. Ay, no, yo no. Además me pongo a leerla y me hace un sueño. O cuántas veces, amados, nosotros de pronto podemos asistir al culto, pero estamos más dormidos que despiertos. O podemos estar allí físicamente sentados, pero nuestro pensamiento está por allá pensando en otra cosa, analizando otra situación. Estamos lejos y aplaudimos cuando los demás aplauden o decimos amén cuando los demás dicen amén. Por eso a veces la embarramos, porque preguntan algo y decimos amén. No sabíamos ni lo que estábamos diciendo. ¿Verdad, hermanos? Y a veces nuestra vida de servicio con Dios se vuelve como una carga, como un peso. Dios no tiene la culpa. Y sin duda alguna lo que Dios nos está llamando es a tener comunión con Él y renovar nuestra comunión con Dios. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas. Dios tiene algo nuevo cada día. Cada día que tú lo busques, Dios tendrá una palabra para ti. Vea la palabra de Dios. El Señor sigue hablando. Vamos por favor a la carta de Judas. Está antes de Apocalipsis. Y mire lo que la Biblia nos dice aquí de Enoc. Judas, versículo 14. Judas, versículo 14 y 15. Es la carta que está antes de Apocalipsis. Judas, versículo 14. ¿Están conmigo, amados? Verso 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Yo quiero destacar la primera frase del versículo 14. De estos también profetizó Enoc. Hermanos, vemos entonces que Enoc fue un profeta antediluviano. Antes de que Dios enviara el diluvio sobre la tierra, hubo profetas en la tierra. Y estamos hablando aquí de Enoc. Él profetizó.
Y estamos hablando, porque así es la profecía, viene por inspiración del Espíritu Santo. Entonces era un hombre que conocía al Espíritu Santo, era un hombre que escuchaba la voz de Dios, porque él era amigo de Dios. Cuando construimos amistad con Dios, nos volvemos sensibles a su voz. Para mí la semana antepasada fue una semana muy especial porque le estaba pidiendo a Dios respuesta a dos cosas. Y no lograba como tener la respuesta puntual, específica de algo. Pero Dios es bueno. Y recuerdo que estaba allá atrás orando y leyendo, procuro sacar un ratico antes de predicar. Y Dios me habló y me dio la respuesta a lo que yo le estaba pidiendo. Dios sigue hablando, hermanos. Dios sigue hablando. Y Dios quiere hablarles a sus hijos y Dios usa su palabra. El testimonio del Espíritu Santo, la paz de Dios en el corazón, la paz de Dios en el corazón. Enoc escuchaba a Dios, de manera que en esos 300 años, cuando tenía 65, y él tomó una decisión, dijo: voy a vivir para Dios y voy a seguir a Dios. Amados, el seguir a Dios es una decisión. A los 65 años de edad, a los 65 de los 365 que vivió, él dijo: yo voy a seguir a Dios. Yo sé, hermanos, que todos enfrentamos dificultades. Yo sé que el enemigo siempre estará trayendo trampas, obstáculos, tentaciones, etcétera. Pero es necesario tomar una decisión en lo profundo de cada uno de nuestros corazones. Y es una decisión tan profunda que cuando llegue la crisis, llegue el problema, usted se acordará: no importa lo que pase, yo voy a seguir a Dios. Aunque me tiemblen las piernas, aunque todo se acabe, yo necesito seguir a Dios. Aunque a veces vivamos por periodos difíciles, hermanos, cosas que no entendemos, experiencias dolorosas, yo voy a seguir a Dios. Y esa profunda decisión es la que va a marcar ya tu vida. Porque tú sabes que pase lo que pase, vas a caminar con Él. Cuando nuestra vida es inconstante, tenemos que examinar entonces nuestras decisiones y tal vez reevaluar las decisiones y ese compromiso con Dios. Voy a caminar con Dios, pase lo que pase. En tercer lugar, acerca de la fe, vamos a ver que la fe te conduce a la presencia de Dios. La fe te conduce a la presencia de Dios. Yo a veces he tenido momentos así, hermanos, como de incertidumbre, o momentos cuando hay que tomar decisiones y uno no sabe exactamente qué decisión tomar. O yo no sé si usted se ha encontrado en la vida con a veces momentos en que usted nota como que nada avanza. ¿Le ha sucedido? Que está así como que: y Señor, ¿y qué pasa? ¿Y aquí qué vamos a hacer? Y ha habido momentos específicos donde me he sentido completamente impotente. Y entonces estoy ahí orando y abro mi corazón y le cuento a Dios eso. Y pues yo no soy así que sentí los pelitos, ¿no? Que se me pararon, yo siento una cosa. No. Pero sí he tenido momentos donde yo sé que Él está ahí. Y he experimentado eso, como que Él se hace evidente. No lo veo, no lo toco, pero se manifiesta de tal manera que yo digo: tú estás aquí. Y yo derramo mi corazón y oro y recibo de Dios la fuerza que nadie más me puede dar, la comprensión que nadie más me puede dar, el gozo y la paz que nadie más me puede dar. Así que salgo de allí para seguir avanzando en la voluntad del Señor. Porque hay momentos en la vida, hermano, donde vamos a sentirnos completamente impotentes, que no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo, y ya todas las puertas quizás se cerraron. Y gloria a Dios que queda la última, y lamentablemente lo dejamos a Él para lo último, ¿no? Pero Él es bueno, Él no rechaza a nadie. Vamos a ver en primer lugar que Enoc agradó a Dios por su fe. ¿Usted quiere agradar a Dios? Créale a Él. Ay, pastor, yo le creo al Señor.
vamos a ver que la fe va más allá de una confesión. La fe produce y genera un estilo de vida. Por eso la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Yo no puedo decir, uy, yo tengo una fe en Dios tremenda y no hay comunión con Dios. Uy, yo tengo fe en Dios poderosa, mi fe en Dios es, pastor, yo soy una persona de fe. Y por allá en la iglesia una vez al mes, dices, no, esa fe sí está como chueca. Porque la fe afecta nuestro estilo de vida. Hebreos, vamos por favor, y allí terminamos. En la carta a los Hebreos capítulo 11. Carta a los Hebreos capítulo 11. Versículo número 5. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11, 5. Aquí también vamos a leer con mucha atención. Hebreos 11, 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pregunta. Enoc fue traspuesto pero el texto, ¿cómo dice literalmente? Por la fe, Enoc fue traspuesto. ¿La fe de quién? De Enoc. Así que por cuanto él creyó, Dios lo levantó. Dios para moverse requiere que tú le creas. Y ese creerle a Dios afecta nuestro estilo de vida diario. Diario. Por eso él caminaba con Dios. Dice entonces el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Punto. La Biblia dice que Dios lo traspuso para que no viera muerte. Él no seguiría el camino de la mayoría de los hombres o de todos los hombres. La Biblia nos dice que no fue hallado, o sea que lo buscaron. Por eso dice que no fue hallado. Lo buscaron, entonces ese día lo estaban esperando todos para salir a trabajar. Y Enoc no bajaba. Así que comenzó su papá Jared. Enoc, muévase. A este muchacho con 365 años, pero le decía muchacho, este muchacho que no baja. Vaya fulano, llámelo. No, no está. ¿Cómo que no está? Y empezaron, no lo hallaron. Y salieron y no lo hallaron. ¿Usted se puede imaginar eso? No lo hallaron. Porque lo buscaron. Pero él no estaba. Porque la Biblia dice, lo traspuso Dios. Ahora, la palabra traspuso, escúcheme, viene de un término griego que significa transferir, transportar, arrebatar. Entonces, como dice la Nueva Versión Internacional, fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó. Algo similar ocurrió con Elías. La Biblia dice, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, a Elías y a Eliseo. Y dice la Biblia, Elías subió al cielo en un torbellino. Y también los discípulos lo buscaron, pero no lo hallaron, porque Dios se lo llevó. Y así como Dios levantó a Enoc y levantó a Elías, levantará a su iglesia. Escúcheme esto, présteme atención a una frase de Jesús. Jesús por eso dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo tomarse a sí mismo? A no ser que sea parte de él. Dice él, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor vuelve por su iglesia.
vuelve y anhela estar con su iglesia. Amados, que nosotros también como Enoc comencemos a anhelar caminar con Dios. Que al levantarnos, al acostarnos, siempre estos pies anden por el camino de Dios. Y que cuando esos pies se quieran salir, podamos orar y decirle al Señor: Señor, yo te prometí que te seguiría. Dame tus fuerzas para seguirte. Y finalmente, hermanos, Dios recompensa la fe perseverante. ¿Alguna vez en la vida usted ha pensado o incluso ha dicho: yo no voy a seguir este camino del evangelio? ¿Alguna vez usted en el servicio al Señor ha dicho: ya no va a servir más, hasta aquí, renuncio? Saca la carta de renuncia. ¿Sí, alguna vez? Como 3 de a cada uno que les pregunté, a los otros, Dios mío, me asombran. ¡Qué gloria, hermano! Uy, siento la unción, diría un predicador así bien avivado. Yo creo que el fundamento de la perseverancia se requiere, es inevitable si queremos lograr cosas grandes en el Señor. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero el que persevera, a pesar de sus errores, a pesar de sus luchas, a pesar de sus crisis, al final el Rey de Gloria extenderá su mano, le fortalecerá y le bendecirá. Eso se llama valentía. El reino de los cielos busca valientes. Estos son los que arrebatan las cosas del cielo. Dice el versículo 6, Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a pensar en algo. La Biblia en su comienzo no estaba dividida en capítulos ni versículos. Esta separación o división vino posteriormente para facilitar el estudio y la lectura de la Biblia. Pero en un principio la Biblia estaba de corrido, una sola pluma, derecho. Esta palabra en el versículo 6, la primera palabra, pero, es una palabra que me une al versículo anterior. ¿Sí o no? Usted no utiliza la palabra pero sin tener una conexión anterior. Por eso esa palabra pero nos está uniendo los dos versículos. Pero personalmente pienso que la palabra pero no es la mejor traducción. Recordemos que los originales están en hebreo y griego. Esta es una traducción. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 5 está exaltando a un hombre de fe que se llamó Enoc. Y entonces cuando paso al versículo 6 me dice: pero sin fe es imposible. El 5 me dice que la fe de Enoc fue especial. Luego me dice pero. Uno el pero lo utiliza como un contraste de lo que acaba de decir. Entonces me fui a mirar qué significa esa palabra que se traduce en nuestra Reina Valera como pero. Y es una palabra griega que también traduce es decir, así, pues. Entonces podíamos decir, al unir la última frase del versículo 5 con la primera frase del versículo 6, diría: Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Y allí sí veo unidad. Cuando Enoc empezó a buscar a Dios, lo hizo por la fe. Y dice la Biblia que él se acercó al Señor creyendo que le hay. Enoc se acercó a Dios creyendo que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios existe. Dios es verdadero, Dios es real, personal, Dios existe. ¿Qué es lo que hace el diablo? Traer dardos y dudas para que usted dude del cuidado de Dios con usted, para que usted dude del poder de Dios en su vida, para que usted dude y de esa manera se impida la obra sobrenatural de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Tan experto es en la mentira
que le ha hecho creer al mundo que no existe. Y el mundo lo ha creído. Y entonces trae esos argumentos para sembrar incredulidad en los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios deben destacarse por la fe y acercarse a Dios creyendo que Dios es real, que Dios existe, es personal y todopoderoso, y que lo que hizo ayer lo sigue haciendo hoy. Esa fe es la que le agrada a Dios. Entonces el Señor resucitado se le presentó a los discípulos y no estaba Tomás. Y ellos se asombraron, tuvieron la experiencia con el Señor resucitado y vinieron y le dijeron: Tomás, nos visitó el Señor. Y Tomás, oí. A mí no me venga con los cuentos. El Señor nos visitó, hermano, resucitado. Gablar. Que sí, el Señor nos visitó. Vea, yo tengo que meter mi dedo en su costado y en los huecos de sus manos para creer. Y a los días el Señor se volvió a aparecer. Y el Señor se le acercó y le dijo: Tomás, mete tu dedo. Se tomó. Señor mío. Como algunos cristianos, ¿verdad? Ay, Señor, yo no pensé que tú lo podías hacer. Gracias, gracias, papito mío. Y Jesús le dice algo a Tomás: Tomás, porque viste, creíste. Porque viste, creíste. Bienaventurados los que no ven y creen. Luego, la fe es una decisión profunda. Yo creo en Dios, pase lo que pase. Mi Dios es real. Y no importan mis crisis personales, mis dudas, mis inquietudes, mis propios pensamientos. Dios no requiere de mi fe para existir. Él es Dios todopoderoso y eterno. Soy yo el que necesito creer en Él. Y bienaventurados aquellos que en Él creen. Y finalmente termina diciendo que la fe de Enoc no solamente lo llevó a acercarse a Dios porque creía que Dios era real, sino que él se acercó creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. No es en vano, hermano, tu búsqueda de Dios. Y es esa fe la que nos lleva a buscarlo. ¿Se dan cuenta entonces ustedes, amados, que la fe va más allá de una declaración? Que la fe va más allá de decir: yo creo en Dios. Ay, yo creo en Diosito. Yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo asisto a tal lugar. La fe va más allá de eso. La fe afecta nuestro estilo de vida diario. La fe nos lleva a caminar con Dios. La fe nos lleva a perseverar en medio de la dificultad porque creemos que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonar? Es recompensar. No es en vano tu búsqueda de Dios. Busca al Señor, Dios te va a recompensar. Y termino con esto: cuando yo busqué allí galardonar, porque el significado que yo me pensaba encontrar era el que da coronas. Cuando yo leí ahí galardón, entonces yo dije coronas, pensé en coronas. Pero la palabra griega allí traduce uno que paga jornal. Uno que paga jornal. Y yo dije: Dios mío, ¿usted me paga por buscarlo? ¡Qué negociazo! No tengo que invertir, no tengo que tener capital, no tengo que trabajar, buscarlo, y por buscarlo me paga. ¡Wow! Y miren ustedes el galardón que Dios le dio a Enoc. Se lo llevó vivo. La Biblia no dice cómo se lo llevó, pero se lo llevó vivo. Dele ese aplauso al Señor si se lo va a dar, hermano. Y observen que Dios le dio a Enoc un lugar en la galería de los héroes de la fe. Le dio un lugar de privilegio. Lo posicionó, lo levantó en alto. Porque los que le creen al Señor, los que perseveran a pesar de, los que caminan con Dios, Dios no los deja en vergüenza. Llega el momento cuando Dios los pondrá en alto. Cuando Dios los exhibirá porque fueron personas que creyeron en Él. Y Dios no deja avergonzado a aquel que en Él cree.
Es necesario creer. Y creer. No seguimos a Dios por una recompensa, no seguimos a Dios porque nos dé esto o aquello, lo seguimos porque Él nos amó primero, pero por buscarlo Dios nos recompensará, porque Dios galardona a los que le buscan. Enoc nos dio ejemplo, Dios lo levantó, y a mí se me hace que por Elías mandaron un carro de fuego. ¿Usted se imagina cómo es un carro de fuego? Caballos de fuego, maravilloso, eso solamente en el cielo, amado. No, eso es más grande que una limusina, que un Mercedes. ¿Ah? Cuando mandan a recoger a alguien en una limusina, imagínense, wow, dice, wow. No, pero yo prefiero que me manden un carro del cielo. Ah, puede ser muy hermoso el carro, puede ser muy lindo. Y a mí se me hace que a Enoc también se lo llevaron así. Él se fue a cepillar. Claro que esto me lo estoy inventando yo, ¿no? Sí, no sea que diga el pastor dijo que no se estaba cepillando. No. Estoy dando un ejemplo. Entonces él estaba ya cuando empezó a ver un brillo. Wow. No, le abrieron la ventana y le dijo, Enoc, venimos por usted. ¿Por mí? Sí, suba. Wow. ¿Y para dónde vamos? El destino es el cielo. Amén. Cuando el Señor venga, la Biblia no dice que será en carros de fuego, pero Él sí vendrá con el ejército celestial montados en caballos blancos. Su iglesia será levantada. Nos encontraremos con Él en las nubes. Así dice la Biblia. Nos reuniremos con Él y estaremos para siempre con el Señor. Ese es el fundamento y columna de nuestra fe. No importa lo que esté pasando, sigue creyendo y persevera. Dios te va a recompensar. Yo le invito a cerrar su Biblia, amado. ¿Qué tal si estamos de pie, amados? Vamos a orar. Y yo quiero invitarle para que allí en su oración usted tenga un momento para pensar en sus pies. En mis pies, pastor, sí. ¿Cómo están caminando tus pies? ¿Por dónde andan? La Biblia dice que no caminó con Dios. ¿Cómo están nuestros pies? ¿Por qué camino van? Yo le invito allá a cerrar sus ojos, a reflexionar en la palabra. Amado Dios, te damos gracias. Señor, muchas gracias. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a caminar contigo. Por favor, Señor, ayúdanos a caminar contigo. Yo quiero invitarte para que allí, por la fe, veas tu caminar en Dios. Mira el camino por donde vas. Dios ha trazado un camino para ti. Dios ha trazado un camino para ti. Dile, Señor, yo no me quiero apartar. Dile, Señor, yo quiero seguir adelante en este camino. Yo quiero seguirte. Yo quiero, como Enoc, caminar contigo. Señor, yo quiero caminar contigo toda mi vida. En esta mañana yo te pido, Dios, concédeme la fuerza, concédeme el temor de Dios en mi corazón, concédeme el poder ver tu palabra iluminando mi camino. Concédeme, Dios mío, un corazón que te ame, un corazón manso y humilde. Concédeme, Dios mío, un corazón que se agrade por obedecerte. Concédeme, Dios, la capacidad de caminar contigo todos los días hasta el último día de mi vida. Ayúdame, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, ayúdame a caminar contigo. Enoc caminó con Dios. Jesús camina contigo.
Él con su misericordia te va a cubrir, te va a fortalecer, te va a ayudar. Y en los momentos de cansancio, en los momentos de fatiga, en ese camino, Él va a venir para darte fuerzas, para levantarte, para llevarte de su mano y enseñarte como un padre le enseña a su hijo. Él quiere instruirte. Cada mañana cuando tú te levantas, Él quiere hablarte, Él quiere enseñarte. Cada noche al llegar a tu casa y acostarte, Él quiere hablarte. Él quiere enseñarte e instruirte qué estuvo mal en el día, qué hiciste bien. Él quiere revelarte los secretos de su corazón. Él quiere enseñarte el diseño con el cual te creó y quiere llevarte. Y en esos momentos de fatiga, Él vendrá a darte fuerzas. En aquellos momentos del camino cuando tú te sientas solo, sola, Él hará evidente su presencia, su compañía, para decirte: yo estoy contigo. Cuando el enemigo salga en el camino queriéndote dañar o dañar tu casa o tu familia, el Señor se manifestará, porque Él es tu escudo, Él es tu fortaleza. Él pelea por nosotros. Solo ocúpate de seguir su camino. Y cuando el enemigo traiga las trampas y las tentaciones, Él pondrá su mano poderosa para que tu pie no tropiece. Solo sigue su camino. Solo síguelo a Él, como está escrito: puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y así como el Padre Celestial guardó al Hijo, así te quiere guardar a ti. Dile: Señor, ayúdame a seguir tu camino. Ayúdame, Señor, a seguir tu camino. Poderoso es Dios para guardarte. Todo es posible al que cree. Él está contigo, Él está contigo. Hoy montañas por la fe. La mano de Dios va delante de ti. Se moverá por su Hoy lo declaramos, tu mano va delante de nosotros, Señor. Nada Oh, difícil para Dios. Dios va contigo. Dios pelea a tu favor. Es posible Dios te da nuevas fuerzas. al que cree. Santo, Hoy las montañas Recibe gloria. por la fe recibe gloria. se moverán Santo. por su poder. Dale palabras de adoración y alabanza al Rey. Él es Jesús, quien venció en la cruz y fue quien cargó, Él llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre y sus heridas nos sanó. Díselo a Él. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. En esta mañana declaramos, Dios mío, como tu mano poderosa quita los obstáculos de nuestro camino, las montañas, Señor, que han querido detener el caminar de tus hijos, es quitada ahora, es removida, Señor, y declaro cada uno de tus hijos como avanza, Señor,
como continúa caminando, Dios mío, son quitados los obstáculos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y tu iglesia avanza, Señor, tu iglesia sigue caminando. Tu mano poderosa, tu mano poderosa, tu gloria, tu gloria. Pues nada es difícil para mi Dios, y todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe y se moverán por su poder. Pues nada es difícil para Dios, Santo. y todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Dile, Señor, gracias, gracias, Señor, porque tú vas delante de mí. Señor, hoy declaramos y creemos que tú vas delante de nosotros. El Señor va delante de ti, hermano, abriendo camino. El Señor va delante de ti. En el nombre de Jesucristo declaramos, Señor, que todo enemigo que quiera levantarse cae en el nombre de Jesucristo. Tú vas delante de nosotros, Señor, derribando toda puerta de bronce, todo cerrojo de hierro, toda trampa que el diablo quiere traer es cancelada en el nombre de Jesucristo, porque tú vas delante de nosotros, tú vas delante de nosotros. Señor, te damos gracias. Amado Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria y el honor. Dale gracias a Dios por lo que Él hace.